Ahora le meten nuevos delitos. Y cómo no, también le meten que no puede salir en régimen ni semiabierto ni abierto quienes realicen actividad ilícita de recursos mineros, donde hay intereses concretos en este gobierno. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿qué va a pasar con los mineros? Mineros artesanales, mineros de todo tipo que hay en el Ecuador. ¿Qué va a pasar con ellos? Va a ser un pandemonio. Señor Noboa, póngase a construir unas 50 cárceles en el Ecuador, no solo por eso elite, sino por muchas cosas. Usted va a necesitar, además, va a necesitar contratar mucho más comida, porque no va a poder salir así nomás de los temas. No es que lo que mandó Noboa, la Asamblea tiene que decir dónde firmo y firmar, porque en el anexo de la pregunta y en la pregunta mismo de estos temas que acabo de comentar, se dice que el proyecto será enviado a la Asamblea para que sea debatido. O sea, si es debatido, no es que van a llegar a aprobar lo que mandaron, sino que van a tener que alzar la mano y decir no estoy de acuerdo con esto, ni con los números de daños que le ponen, ni con las incongruencias que existen. Entonces, prepárense para debatir, pero ojalá no salgan después con que no les tocó más que apoyar, porque la mayoría estaban de acuerdo con que se apoye. Voy a explicar en qué consiste el régimen semiabierto y el régimen abierto. ¿En qué consiste? Si una persona tiene una sentencia con pena privativa de libertad, y si esa persona ha llevado una vida dentro del régimen penitenciario, del régimen de prisión, que ha merecido, que sea bien calificado, que es una persona que está asimilando el proceso de rehabilitación social, y si esa persona ha cumplido por lo menos el 60% de la pena, o sea, aplica a que le concedan el régimen semiabierto. En el régimen semiabierto le permiten que salga de la prisión con el uso de un dispositivo de vigilancia electrónica y es permanentemente monitoreada esa persona. Es el régimen semiabierto. Y el régimen abierto es un régimen en donde la persona ya ha cumplido el 80% de la pena, ya está prácticamente cubierto las 4/5 partes, y se le permite convivir en su entorno social, supervisada esa convivencia por el organismo técnico. Entonces, con base en esto, ya en anteriores meses, con las reformas del 2019, no se olviden quién era presidente de la República y quién manejaba la Asamblea Nacional, Lenín Moreno Garcés. Endurecieron el sistema, indicando que no podrán acceder a este régimen montonera de personas que han cometido tales y cuales delitos. O sea, cumplen hasta el fin de la pena. No pueden acceder a estos regímenes. Y ahora lo que hizo el gobierno es cerrar filas y meter más delitos con los cuales yo me pongo a pensar, y perdone que les diga de frente, un preso, un detenido, que no ve que si le pusieron, por poner un ejemplo, le pusieron 6 años de prisión, y que no le van a rebajar ni medio día, va a tener una actitud positiva en su sistema de rehabilitación social. Va a ser una persona que salga totalmente limpio, con las ganas de reinsertarse a la sociedad y ser una mejor persona. Va a salir con un resentimiento enorme, porque nadie valoró lo que se valora en todo el mundo: la conducta del delincuente, para ver si accede a este tipo de rebajas, para ver si su proceso se ha asimilado a la rehabilitación social y está apto para más temprano que tarde ser reinsertado en la sociedad. Esa persona que va a ver que se le cierran todas las puertas, lo que se va a crear es una angustia y un resentimiento enorme en las cárceles. Y esa gente que salga, no creo que salga con las mejores intenciones afuera, salvo que usted, ecuatoriano o ecuatoriana que me esté escuchando, crea que yo estoy equivocado. Pero en la práctica es así. Ahora le meten nuevos delitos, y cómo no, también le meten que no puede salir en régimen ni semiabierto ni abierto quienes realicen actividad ilícita de recursos mineros, donde hay intereses concretos en este gobierno.
Entonces, yo me pongo a pensar, ¿qué va a pasar con los mineros? Mineros artesanales, mineros de todo tipo que hay en el Ecuador. ¿Qué va a pasar con ellos? Va a ser un pandemonio. Señor Noboa, póngase a construir unas 50 cárceles en el Ecuador. No solo por eso elite, sino por muchas cosas. Usted va a necesitar, además, va a necesitar contratar mucho más comida, porque no va a poder salir así nomás de los temas. Entonces, ese es el problema de lo que se viene. Es el problema de lo que se viene. Vamos a al siguiente proyecto. De tenencia y porte de armas, que modifica el artículo 360 del Código Orgánico Integral Penal. En el nuevo artículo 360 se coloca dos tipos de delito. La tenencia, por un lado, y el porte de armas. La tenencia es cuando usted tiene un arma, por ejemplo, en su casa. Y el porte es cuando usted la lleva junto a usted, por ejemplo, en el carro, a pie, o sea, carga un arma. La tenencia es cuando está en su poder un arma, pero no está caminando por las calles ni libremente con esa arma. Le ponen la tenencia, pena privativa de libertad de 10 a 13 años. 10 a 13 años por portar un arma. Y por tener un arma. Tener y portar un arma. Pena privativa de libertad de 19 a 22 años. 19 a 22 años. O sea, por Dios, o sea, ¿por qué mejor no meten la pena capital en el Ecuador? O sea, es lo que ponen. Pero además entra en contradicción, porque este es un artículo agregado, el 360, numeral 1, agregado al 360 del Código Orgánico Integral Penal. Y en el 360 se habla de la tenencia y porte no autorizado de armas y de un arma de uso civil adquirida lícitamente con fines de defensa personal, y que si no se tiene esta tenencia autorizada, la pena privativa será de 6 meses a 1 año. O sea, una pena absolutamente justificada, entendible. Y esto lo tiene el actual código, que además no ha sido reformado, porque están añadiendo un artículo, y esto sigue vigente. Y entonces, el portar armas está sancionado con 3 a 5 años en este momento. Pero va a venir una gran confusión entre el artículo 360 actual y el 360.1, que es un añadido al 360 del Código Orgánico Integral Penal. Y entonces va a ser la de Padre y Señor Nuestro, ¿qué aplico? Si el anterior o el actual, o si el actual o el nuevo. Pero en el fondo, quien tenga un arma, voy a poner un ejemplo, un revólver calibre 22, que salvo que le apunten al corazón no va a matar a ninguna persona. Pena privativa de libertad de 10 a 3 años la tenencia. Y el porte de esa arma de 19 a 22 años. Se le acabó la vida a una persona. Ahí están las penas, 10 a 3 años, 19 a 22 años. La tenencia y abajo el porte. Vamos al siguiente. El proyecto de ley orgánica reformatoria del Código Orgánico Integral Penal, que es respecto del destino que se le dé a las armas, piezas, municiones o accesorios, que fueron instrumentos o objeto material de un delito. Sobre esto hay que decir muy poco. O sea, dice que estas armas serán de uso inmediato de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, y que serán entregadas al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas inicialmente. Posterior a ello, las armas, sus partes, piezas, se destinarán para el uso inmediato de la Policía o las Fuerzas Armadas, o sea, que se repartan. Pero esto ya estaba de alguna manera en la Ley de Fabricación, Importación y Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones y Accesorios. Entonces se habla que las armas de fuego, municiones, serán incautadas y remitidas al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. O sea, nos tomaron del pelo, solo que pasaron esta norma de la Ley de Fabricación, Importación y Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios, la pasaron a que esta norma se convierta en el nuevo artículo 474.2 del Código Orgánico Integral Penal. En concreto, mi querido ciudadano ecuatoriano, te tomaron del pelo.
te tomaron del pelo. Pero todo es preocupante. Ojalá los asambleístas hagan un acopio de interés, de acuciosidad, porque revisen adecuadamente lo que está pasando. Porque no es que lo que, escuchen esto, es importante lo que voy a decir. No es que lo que mandó Noboa, la asamblea tiene que decir dónde firmo y firmar. Porque en el anexo de la pregunta y en la pregunta mismo de estos temas que acabo de comentar, se dice que el proyecto será enviado a la asamblea para que sea debatido. O sea, si es debatido, no es que van a llegar a aprobar lo que mandaron, sino que van a tener que alzar la mano y decir no estoy de acuerdo con esto, ni con los números de daños que le ponen, ni con las incongruencias que existen. Entonces, prepárense para debatir, pero ojalá no salgan después con que no les tocó más que apoyar, porque la mayoría estaban de acuerdo con que se apoye.